Estos videos, pero bueno, voy a hacerlo. Voy a subir este video a YouTube. De todos modos, no se vayan. Y si se van, me avisan. Am, ¿Cómo van con su cuadro, por cierto? Bien, Doc, vamos bien. ¿Sí? O sea, si lo entregan mañana sin contratiempos. Sí. Eso esperamos. Muy bien. Bueno, a ver, me avisan por favor si ven mi presentación. Ya subieron su práctica, ¿verdad? Ahí se ve. Sí, ya Sí, se ve. Doc, sí se ve. Sí, sí se ve. Ok, va. Entonces, la clase de ayer estábamos platicando de tres técnicas. Hablábamos de eh, las enzimas de restricción, su función de manera natural y su función en la biotecnología, ¿no? Las usábamos como tijeras moleculares para observar cómo eran los patrones de banda de una muestra de DNA en particular y hacer una caracterización cualitativa. Se supone que justo la huella génica es eso, el ejercicio por el cual nosotros caracterizamos pues una molécula de DNA en cuanto a cuántos y cuáles fragmentos se generan. Entonces, al final lo que se hace es que se comparan los fragmentos, por ejemplo, entre diferentes individuos o en medicina forense, como decía su práctica. Si yo tengo DNA de una escena de crimen, bueno, pues la comparo con el DNA de los sospechosos y donde vea que coinciden los patrones de banda, bueno, pues puedo tener o puedo asegurar que es la misma muestra de DNA, ¿sale? Eh, Hablábamos de la electroforesis, justamente una técnica que nos permite separar los ácidos nucleicos entre ellos en función de su longitud, ¿sale? Y bueno, pues aquí está. Entonces prácticamente separábamos a los ácidos nucleicos en función de su longitud. Los fragmentos pequeños migraban más, los fragmentos grandes migraban menos. Y al final, cuando ya los tengo separados, lo que hago es eh, revelar ese gel o teñirlo. Esto significa que ponemos un compuesto que se intercale con los ácidos nucleicos y que me revelen dónde están los ácidos nucleicos. Puede ser cromogénico, en ese caso lo que yo observaría es la formación de color, o puede ser fluorescente, esto quiere decir que pues yo podría ver la señal fluorescente asociada a las marcas de DNA. Le hablábamos un poco de esto y bueno, luego vamos a hablar de la clonación. Entonces, eh, concepto nuevo, la clonación se refiere a hacer copias de un fragmento de material genético específico. Seguramente ustedes han escuchado que la clonación se refiere a, em, bueno, lo han escuchado en el contexto de algunas películas, tal vez, como hacer copias a lo mejor de un individuo. Por ejemplo, en Jurassic Park o Jurassic World, lo que pues, nos decían es que la clonación era hacer pues copias de dinosaurios completos, ¿no? Y estrictamente hablando es correcto, el término se usa bien, pero clonación puede ser hacer copias de cualquier fragmento, o sea, puede ser un fragmento muy chiquito. De hecho, vamos a hablar de, bueno, en este ejemplo, el fragmento, vean, es este pedacito de DNA, ¿sale? Yo voy a clonar este pedacito de DNA nada más. Entonces, clonación puede ser, sí, hacer copias de un genoma, de un individuo completo, así como hacer copias de un fragmento pequeño de DNA. Vean, en este caso, imaginen que esta secuencia de ácidos nucleicos es la secuencia de un gen que me interesa. En la biotecnología, por ejemplo, uno de los genes que se buscaba era un gen fluorescente, eh, ya que en la biotecnología se utilizó como una herramienta eh, de biología molecular. Bueno, imagínense que este es el genoma de una medusa. Hay unas medusas que son capaces de florecer
Es decir, se ven fluorescentes. Entonces, mucho tiempo los investigadores se preguntaron cuál era el gen relacionado con la propiedad de ser fluorescente de la medusa. Cuando encontraron el gen, pues lo que se hizo fue recortarlo del genoma de la medusa. ¿Cómo se hace? Bueno, pues con enzimas de restricción. Aquí, por ejemplo, se utiliza EcoR1 para cortar el extremo 5' de ese gen y PV2 para cortar el extremo 3' de ese gen. Entonces, entre EcoR1 y PV2, yo recorto el gen de mi interés y lo excindo, digámoslo así, o lo restrinjo del genoma de la medusa. Entonces me quedo con este fragmento que ahora está coloreado en gris. Y lo que voy a hacer es clonarlo. Quiero hacer copias de él. ¿Sale? Bueno, una manera de hacer copias es con PCR, que es lo que platicábamos en la práctica, pero otra manera de hacer copias es insertar este fragmento en un plásmido, ya que los plásmidos tienen eh, replicación autónoma. ¿Qué quiere decir? Pues que los plásmidos dentro del citoplasma de la bacteria hacen copias de sí mismo. Entonces, si yo pudiera insertar este fragmento de DNA que me interesa en un plásmido, y ese se lo pongo a una bacteria, entonces la bacteria va a hacer copias de ese material genético. Entonces, ustedes dirán, bueno, pues con PCR se hace lo mismo. De hecho, con PCR yo puedo generar muchas copias de este material genético. Sí, sin embargo, con bacterias se podría hacer mucho, mucho más. ¿Sale? Por ejemplo, yo podría hacer litros y litros de medio de cultivo en un reactor y tener miles de millones de copias de ese fragmento. ¿Sale? Entonces, lo que voy a hacer es insertarlo en plásmido para poder replicarlo. Para insertarlo en el plásmido, lo que tengo que hacer es recortar el plásmido con las mismas enzimas de restricción. ¿Por qué con las mismas? Bueno, pues para que el plásmido tenga el extremo cohesivo EcoR1, por ejemplo, este en rosa, y vean que el inserto también tiene el extremo cohesivo EcoR1. Entonces, si tanto el plásmido como el genoma de la medusa fueron cortados con la misma enzima, podrán recombinarse ya que tienen el mismo extremo cohesivo. En el otro extremo teníamos a PV2 que hacía un corte de tipo romo. Entonces aquí no importa, ¿sale? Aquí no importa que no tengan los extremos cohesivos complementarios. Aquí se va a sellar cuando yo agregue una DNA ligasa. Entonces la DNA ligasa va a catalizar los fosfodiéster y esa construcción me va a quedar estable. Entonces, en la jerga, digámoslo así, de la biología molecular, al fragmento gris se le llama inserto. Al plásmido, como tal, se le llama vector. ¿Por qué vector? Bueno, porque está funcionando como un medio de transporte de este material genético. Y al inserto más el vector se le llama construcción genética. ¿Sale? Entonces esto que tengo aquí es una construcción genética. Y ahora si yo transformo una bacteria, es decir, si yo le meto ese plásmido a una bacteria y hago miles de litros de esa bacteria, bueno, pues voy a tener miles de copias de esto. Así se hizo, por ejemplo, la vacuna de RNA de Pfizer para el SARS-CoV-2. Se puso el gen de uno de los genes del SARS-CoV-2, se transformaron bacterias para que produjeran un RNA mensajero, que finalmente es el que nos inyectaron. Ahorita les muestro una infografía de eso. Entonces, bueno, ¿cuáles son las aplicaciones, digamos, de esto de la clonación? Una de ellas es la construcción de bibliotecas genómicas. Una biblioteca genómica es una manera de almacenar los genomas de un organismo. Por ejemplo, imagínense que este genoma, este material genético de aquí, es el genoma del humano. Si yo quiero guardar el genoma del humano, bueno, este genoma en fragmentos o estudiar por partes este genoma, lo que voy a hacer es digerirlo con una enzima de restricción. Entonces imagínense que purifico el DNA del humano y le agrego EcoR1. Entonces EcoR1, como les dije ayer, va a estar reconociendo la secuencia de corte cada cierto número de pares de bases y va a generar una gran cantidad de fragmentos distintos, todos con los extremos cohesivos EcoR1. ¿Vale?
Luego por ahí tengo plásmidos bacterianos y lo que voy a hacer es que los voy a digerir también con EQR1 para que tengan los extremos cohesivos EQR1. Si ahora pongo a incubar este plásmido con estos fragmentos, lo que va a ocurrir es que esos fragmentos, como tienen extremos cohesivos, se van a incorporar al plásmido. Agrego DNA ligasa y esas construcciones me quedan estables. Entonces voy a tener una colección de miles de plásmidos con miles de fragmentos diferentes que en principio son una muestra representativa de este genoma. Cuando yo transformo a las bacterias, lo que hago es hacer copias de cada uno de esos fragmentos del genoma. Entonces, mi colección de células, de bacterias transformadas, que a su vez tienen mi colección de plásmidos, tienen una muestra representativa de este genoma. Por lo tanto, voy a decir que mis bacterias son mi biblioteca genómica, ¿sí? En estas bacterias deben estar los fragmentos de este genoma. Y así yo puedo estudiar esos genes por separado. Por ejemplo, puedo ir secuenciando de a poquito cada uno de los fragmentos de cada una de las bacterias y luego tratar de ensamblar la secuencia del genoma completo. O puedo buscarle función a algunos de estos fragmentos. A lo mejor si, por ejemplo, fuera el genoma de la medusa, bueno, pues podría buscar cuál de todas estas bacterias expresa una proteína fluorescente. Y entonces, pues ya cuando selecciona esa bacteria, pues ya sé que ahí tiene el gen de la proteína verde fluorescente, por ejemplo. Bueno, entonces, estas son las bibliotecas genómicas. Otro tipo de vectores, aquí el vector es un plásmido. Otro tipo de vectores, es decir, de moléculas que pueden acarrear un fragmento de DNA, son los genomas virales. Los bacteriófagos tienen genomas de DNA de doble cadena. Y vean, por ejemplo, aquí si yo quisiera guardar un genoma en bacteriófagos, pues de la misma manera, digiero ese genoma con una enzima de restricción, digiero el genoma de los bacteriófagos con la misma enzima de restricción y ahora puedo recombinar, ¿sale? Este genoma, el que estaba aquí arriba, con los genomas de los fagos. Y cada uno de esos fagos va a tener una muestra, una pequeña parte de este genoma original, y mi colección de fagos sería mi biblioteca genómica, ¿vale? Entonces, eso es una biblioteca genómica. Bueno, aquí nos muestran el proceso general de clonación. Entonces, vean, si yo, por ejemplo, digiero un genoma con EQR1, como les mencionaba, estos fragmentos, se van a generar muchos fragmentos, todos con el extremo cohesivo EQR1. Luego hago lo mismo con mi plásmido, asumiendo que tiene un solo sitio de corte de QR1, hago lo mismo con mi plásmido, entonces va a cortarse, va a abrirse y va a tener los extremos cohesivos EQR1. Si yo pongo a incubar mi plásmido con mi colección de fragmentos, lo esperado es que muchas moléculas adopten estos fragmentos. Pero aquí pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, puede pasar que los fragmentos entre ellos se unan, ¿sale? Ya que tienen extremos cohesivos entre ellos. Entonces puede ser que un fragmento se una con otro y con otro y con otro como en trenecito. Luego, también podría pasar que el plásmido, que tiene fragmentos cohesivos consigo mismo, se cierre sin incorporar ningún fragmento. Pero en el caso ideal lo que va a pasar es que los plásmidos incorporen un fragmento de DNA. Muy bien, después transformo a bacterias y tengo una colección de bacterias. Vamos a agregarle un paso extra a este protocolo que es el paso de la selección. Los plásmidos que se usan en biología molecular generalmente tienen un gen de selección antibiótico, ¿sale? Vean, este gen amarillo que está en el plásmido es un gen de resistencia a antibióticos. Por ejemplo, el gen de una beta-lactamasa, que es capaz de romper a los beta-lactámicos. ¿Por qué pongo este gen en el vector? Bueno, lo pongo justo para poder elegir aquellas bacterias que fueron transformadas, aquellas bacterias que recibieron el plásmido. Si a este medio de cultivo yo le pongo ampicilina, por ejemplo, que es un beta-lactámico, ninguna bacteria que no tenga el plásmido va a crecer y solo van a poder crecer aquellas bacterias que tengan el plásmido. De esta manera yo me aseguro de que todas las bacterias que tengo en este medio de cultivo tengan el plásmido
y por lo tanto tengan el inserto, ¿sale? Entonces vean aquí, con este protocolo yo hice muchas copias de ese fragmento, ¿vale? Muchísimas copias de ese fragmento. Muchas más de las que podría hacer con PCR, por ejemplo. Bueno, entonces los vectores o los plásmidos que se usan en biología molecular, además de su gen de resistencia a antibióticos que tienen por acá, pues resulta que les hemos agregado un montón de sitios de reconocimiento de enzimas de restricción. Aquí, por ejemplo, este vector tiene el sitio para la enzima PCT1, HindI3, BAMH1 y SMA1 y EQR1 por aquí. ¿Vale? Entonces, quiere decir que yo puedo usar cualquiera de estas opciones de enzimas de restricción para clonar algo en este vector. Les pongo un ejemplo. Este es uno de los plásmidos históricamente relevantes porque lo hizo un biotecnólogo mexicano, se llama Bolívar Zapata. Y este vector, este plasma, bueno, sí es un vector, este vector de clonación tiene las siguientes características. Tiene su origen de replicación, por supuesto. Esto es fundamental para que el plásmido pueda hacer copias de sí mismo dentro de la bacteria. Pero se les ocurrió ponerle dos genes de resistencia a antibióticos, dos genes de selección. El gen de resistencia a la ampicilina y el gen de resistencia a la tetraciclina. Y además, pues tienen sitios de restricción, pero fíjense que están dentro de los genes de selección. Si yo, por ejemplo, clono algo usando el sitio EQR1, ¿sale? Ni el gen de ampicilina ni el gen de la tetraciclina se verán dañados. Pero si yo clono algo usando, por ejemplo, el sitio PST1, entonces habré atrofiado el gen de resistencia a la ampicilina. Por otro lado, si yo utilizo el sitio BAMH1, SAL1, pues estaré atrofiando el gen de resistencia a tetraciclina. Entonces, cuál es la idea de este vector o para qué sirve? Bueno, este vector sirve para que, imagínense que yo clono un inserto usando el sitio PST1. Entonces, abro aquí y ahí introduzco el gen de interés. Entonces, el vector que tenga el gen de interés ya no le sirve su gen de resistencia a ampicilina. Entonces, lo que yo voy a hacer es seleccionar a las bacterias que resistan tetraciclina, porque quiere decir que entonces recibieron el plásmido, pero que no resistan ampicilina, porque en ese caso quiere decir que logré meter el inserto al vector. Si mi bacteria resiste tetraciclina, es que se transformó. Y si mi bacteria resiste ampicilina, es que no logré clonar nada. ¿Vale? Entonces ustedes recordarán que les dije que el plásmido podía cerrarse solito. Entonces, esta es una manera de saber si ese plásmido se cerró sin incorporar el inserto o si incorporó el inserto. Aquí está el experimento, ven, tengo un montón de plásmidos. Voy a usar el sitio PST1 que va a partir a la mitad al gen de resistencia a la ampicilina. Voy a incubar mis plásmidos con insertos y va a pasar de todo. Va a haber plásmidos que se cierren solitos y va a haber plásmidos que incorporen un inserto. Yo transformo a mis bacterias y aquellas bacterias que resistan tetraciclina es que recibieron el plásmido. Aquellas que resisten ampicilina es que recibieron el plásmido, pero no el inserto. Y entonces yo voy a seleccionar aquellas que resistan tetraciclina, pero que no resistan ampicilina, porque eso quiere decir que además, bueno, que la bacteria fue transformada, pero además incorporé el inserto dentro del gen de ampicilina. ¿Vale? Entonces, para eso sirven estos vectores, son de doble selección, uso dos genes de selección para saber si introducí el inserto o no. Como ese vector, pues hay muchos otros, por ejemplo, hablábamos hace ratito de los genomas virales, ¿no? Yo puedo usar un genoma viral como un vector de clonación y vean aquí, pues simplemente estoy usando una enzima de restricción para incorporar material genético exógeno en el genoma de estos fagos. Existen otro tipo de vectores cuya ventaja es que pueden asimilar insertos, es decir, le puedo introducir insertos
que son más grandes incluso que el vector mismo. Vean, aquí tengo un vector que se llama cromosoma artificial bacteriano. Yo abro ese vector y le puedo poner un inserto que es más grande que el mismo vector, ¿sale? ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, pues obviamente que voy a tener más material genético para poder clonar, pero la desventaja es que le va a costar más trabajo a la bacteria asimilar esa cantidad de material genético, ¿sí? O sea, para que entre esto a la bacteria, le voy a tener que hacer poros en la membrana citoplasmática que podrían matarla, ¿sale? A este proceso se llama electroporación, es un método de transformación. Entonces, bueno, se introduce el plásmido y pues obviamente selecciono usando mis sistemas de selección. También hay cromosomas artificiales de levaduras, ¿sale? O JAKs, cromosomas artificiales de levaduras. Como su nombre lo indica, bueno, pues ahora van a ser eh, más grandes porque las levaduras ya son eucariontes. Tienen características muy diferentes, por ejemplo, el origen de replicación ahora es eucarionte, ¿sale? Los genes de selección son diferentes, ya que la ampicilina, por ejemplo, no le haría nada a una levadura, entonces necesito otros genes de selección, ¿sí? Y bueno, me voy a adelantar a esta tabla. Bueno, entonces, digamos que hay diferentes tipos de vectores y la diferencia entre ellos, además de su origen de replicación y el organismo en el cual se introducen, es la cantidad de material genético que pueden recibir. Por ejemplo, un plásmido puede recibir hasta 20 kilobases, ¿sale? 20 kilobases es muchísimo, son 20,000 pares de bases. Si un gen promedio de una bacteria mide más o menos 1,000 pares de bases, pues quiere decir que en un plásmido podría meter hasta 20 genes promedio. En un fago lambda, en un bacteriófago, en un virus, podría meter hasta 25 kilobases. En un cósmido, que es otro tipo de vector bacteriano, hasta 45 kilobases. En un BAC, o esos cromosomas artificiales bacterianos, hasta 300 kilobases. Vean que ya son muchísimos los genes que cabrían aquí. Y en un JAK, un cromosoma artificial de levadura, hasta 1,000 kilobases, es decir, hasta 1,000,000 de pares de bases. Vean que en un JAK cabe tanto material genético. ¿Se acuerdan que la bacteria, por ejemplo, tiene 4 millones de pares de bases en su genoma? Quiere decir que el genoma de la bacteria completo podría caber en 4 JAKs, ¿vale? O sea, podría partir el genoma de E. coli en 4 y meter cada cuarto en un JAK. O sea, es muchísima la cantidad de información genética que recibe un JAK. Estos nada más son ejemplos de otros sistemas de clonación. Y bueno, para meterle un poco de velocidad, vamos a hablar un poquito de los vectores de expresión. Entonces, los que acabamos de ver, BACs, JAKs, plásmidos, cósmidos, fago lambda, son vectores de clonación. Me sirven para insertar un fragmento de material genético y que se replique de manera autónoma. Pero además hay otro grupo de vectores que se llaman vectores de expresión. Como su nombre lo sugiere, un vector de expresión implica que lo que estoy clonando en él no solo se va a copiar, sino que se va a expresar. Esto significa que se va a transcribir y o se va a traducir. No necesariamente se va a traducir, pero bueno, esto quiere decir que el fragmento que pongo en el vector no solo quiero que se copie muchas veces, sino que además quiero que se transcriba. Entonces, vean, el vector de expresión tiene muchos elementos similares, tiene un origen de replicación, tiene un gen de selección, en el caso de bacterias, pues sería un gen de resistencia a antibióticos, y tiene un sitio múltiple de clonación, es decir, tiene un sitio donde tengo muchos sitios de reconocimiento de enzimas de restricción. En estos sitios o entre estos sitios es donde voy a clonar mi fragmento de DNA. Para que este fragmento de DNA que voy a clonar aquí se transcriba, lo que necesito es un sitio promotor. Como ustedes recordarán, para que algo se transcriba, necesito pegarle la polimerasa arriba
y esa polimerasa se pega al sitio promotor. Entonces a estos vectores le voy a poner un sitio promotor y un sitio terminador. Lo que va a pasar, como sabemos bien, es que en el sitio promotor se pega la RNA polimerasa y la RNA polimerasa va a transcribir río abajo hasta que encuentre el codón de término, ¿vale? Entonces camina hacia adelante, encuentra el codón de inicio y transcribe hasta que se encuentre el codón de término. Entonces, para que algo que estoy clonando en un vector se exprese, necesito ponerle sitio promotor y sitio terminador. Entonces, un vector de expresión a fuerza tiene un sitio promotor y un sitio terminador. Pero no solo eso. Aquí, por ejemplo, mi sitio promotor, perdón, mi vector de expresión, también tiene este elemento en gris que se llama sitio de unión al ribosoma. El sitio de unión al ribosoma es ni más ni menos que la secuencia Shine-Dalgarno en el caso de los procariontes. ¿Se acuerdan ustedes que cuando pasa la RNA polimerasa, empieza a transcribir y el mensajero tenía regiones no traducidas? Una de ellas era la secuencia Shine-Dalgarno. Y esa secuencia Shine-Dalgarno, bueno, pues va a permitir que cuando salga el mensajero se le pegue un ribosoma y empiece a traducir la proteína. Entonces, si lo que yo quiero expresar es una proteína, pues pongo elemento promotor y terminador para que la polimerasa transcriba. Pero además pongo un sitio de unión al ribosoma para que el mensajero, apenas salga, se le pegue el ribosoma. ¿Sale? Entonces, este sitio de unión al ribosoma es la secuenciación del GARD. Y lo puedo hacer más complejo todavía. En este caso, en este diagrama, al vector de expresión se le pusieron dos elementos regulatorios: el sitio operador y el gen del represor de lactosa. Si ustedes se acuerdan del modelo del operón de lactosa, bueno, es más, aquí está. El modelo del operón de lactosa, teníamos un sitio promotor. Río abajo teníamos los genes que degradan a la lactosa, pero la polimerasa no podía transcribirlos porque en medio había un sitio operador al cual se le pegaba una proteína represora. Si el represor está pegado al sitio O, la polimerasa no puede transcribir. Y el represor se disociaba cuando yo le agregaba un inductor, en este caso, la lactosa, ¿no? Entonces, si yo le pongo lactosa al medio de cultivo, lo que pasa es que la lactosa se pega al represor, el represor se disocia del sitio operador y la polimerasa es capaz de transcribir. Entonces va a sintetizar a las proteínas que degradan a la lactosa y listo. Es un mecanismo, digamos, de encendido y apagado de genes. Aquí los ingenieros genéticos se les ocurrió poner este sitio operador también y el gen que codifica para el represor LAC. De esta manera, el represor se sintetiza, produce una proteína que es represora, se pega al sitio O y entonces apago la transcripción. ¿Para qué le pondría este mecanismo regulador? Bueno, pues para tener control de en qué momento apagar y en qué momento encender la transcripción. ¿Sale? Yo puedo hacer que la bacteria no transcriba este gen y entonces prolifere y prolifere y prolifere. Y en algún momento en particular, cuando ya tenga una gran cantidad de biomasa de la bacteria, le pongo lactosa al medio de cultivo. Y lo que va a pasar es que el represor se va a disociar y se va a transcribir mi gen de interés, ¿sí? Entonces yo puedo regular la transcripción de ese gen. ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿Quedaron claros los elementos de un vector de expresión? Todo quedó claro, profe. Muy bien, gracias. Ok, entonces vean, bueno, este nada más es un ejemplo de un vector real. Digamos, ahorita en el esquema vimos los elementos así, pero bueno, en realidad un vector, pues, es algo relativamente grande. Este, por ejemplo, es de 6,000 pares de bases. Tienen secuencias complejas y bueno, en las secuencias voy a encontrar el origen de replicación, los genes de selección. Aquí tengo un gen de selección ampicilina. Aquí tengo mi sitio promotor. Este promotor se llama T7 y si hay un promotor, tiene que haber un terminador. Entonces aquí está el promotor T7
aquí está el terminador T7. Y la polimerasa va a transcribir todo lo que clone en medio. En este caso es el gen de una proteína que se llama verde fluorescente, la proteína verde fluorescente o GFP, ¿vale? Por sus siglas en inglés, Green Fluorescent Protein. También tiene su sitio operador justamente para que se le pueda regular la transcripción, y si tiene un sitio operador, pues debe tener un represor que está aquí, LAC-I. ¿Vale? Entonces, muchos vectores que se usan en biología molecular tienen estas características. Entonces, cuando yo quiero expresar, bueno, aquí dice sobreexpresar un gen, lo que voy a hacer es que tengo mi gen, perdón, mi construcción genética, puse o cloné un gen que quiero que se exprese entre el promotor y el terminador, eh, transformo una bacteria o a una célula, puede no ser una bacteria, puede ser una levadura, una alga, una planta o incluso un humano, ¿sale? Pero no se hace esto con humanos. Entonces, se mete el vector a la célula, dejamos que la célula se replique de manera natural, todo lo que pueda, y le ponemos por ahí algún mecanismo de selección. Si esto fuera una bacteria, bueno, pues le pongo al vector, le pongo un gen de resistencia a antibióticos, y al medio de cultivo le pongo el antibiótico. De esta manera, todas las bacterias que proliferan ahí, bueno, pues es porque tienen el gen, el vector. Pero el gen que está aquí, el gen que se está expresando, yo lo tengo apagado. Mientras las bacterias proliferan, ese gen está silenciado, está apagado transcripcionalmente. Y en algún punto, cuando tengo una cantidad de biomasa importante, le pongo al medio de cultivo el inductor. En el caso del operón de lactosa, el inductor es la alolactosa o la lactosa. Bueno, ahora ya hay una serie de análogos de la lactosa que se pueden utilizar. Hay uno súper famoso que se llama IPTG, que la ventaja es que la bacteria no se lo come, es decir, no lo transforma. ¿Qué pasa con la lactosa? Cuando yo pongo lactosa en el medio, la bacteria empieza a consumirla, la usa como fuente de carbono, entonces la concentración de lactosa baja con el tiempo. Pero si yo pongo un análogo de lactosa que no pueda metabolizar la bacteria, entonces yo pongo 1 milimolar para inducir, y todo el tiempo va a ser 1 milimolar, la bacteria no va a modificar esa concentración nunca. Entonces el inductor induce e induce los genes. En este diagrama, las bolitas café serían justamente las proteínas que se están produciendo, y bueno, pues luego de ahí las tengo que liberar. Entonces liso a las bacterias y purifico las proteínas. ¿Para qué me sirve tener proteínas puras? Para todo. En la industria farmacéutica, el 70% de los fármacos son proteínas. Ustedes ya vieron otro tipo de fármacos, por ejemplo, inhibidores, ¿no? El inhibidor competitivo del HMG-CoA reductasa, el inhibidor competitivo de la jantina oxidasa, ¿vale? O sea, ustedes ya vieron que una manera de regular la actividad de la enzima, es decir, el efecto de ciertos fármacos, es inhibir enzimas. Pero otra gran parte de los fármacos son proteínas como tal, por ejemplo, la insulina, ¿sale? Entonces, justo en el programa nos piden hablar de ese ejemplo, el ejemplo de la insulina. Entonces, la insulina humana, eh, que se suministra con fines terapéuticos, al principio se producía en cultivo celular, es decir, cultivaba células de humano en un medio de cultivo, hacía que produjeran la insulina y luego purificaba de ahí, lo cual era extremadamente costoso. Después se empezaron a utilizar modelos animales como es el cerdo, y bueno, pues se purificaba o se utilizaban a los animales como organismos de producción de esa proteína. Y pues hasta hace unas décadas se puso el gen de la insulina humana en un vector de expresión y se pudo empezar a producir en bacterias, ¿sale? Entonces, esto era mucho más económico, y no se moría ningún cerdo, ¿no? Simplemente pues ponían a crecer en medio de cultivo bacterias que estaban produciendo esa proteína.
No es tan fácil como lo comento porque resulta que la insulina se tenía que producir en dos vectores diferentes, ¿sale? Se producía en dos partes y luego se tiene que fusionar en condiciones oxidantes para que se formen unos puentes disulfuro. Pero a grandes rasgos, digamos, ya no necesitamos ni de las células humanas ni del animalito, ¿sale? Ahora en bacterias podemos producir la insulina humana y es exactamente igual, estructuralmente idéntica a la insulina que producimos nosotros, ¿sale? Entonces ya se puede suministrar con fines terapéuticos. Bueno, a lo largo de la biotecnología también se han utilizado muchos organismos como sistemas de expresión, ¿vale? Por ejemplo, las bacterias. Ahorita hemos estado hablando de bacterias. La principal es Escherichia coli, porque es la que mejor se conoce, ¿sale? Tiene muchas ventajas, pues que los rendimientos son altos, que los costos son bajos, pero tienen un problema. Como ustedes recuerdan, las bacterias no hacen modificaciones post-traduccionales. Entonces, si tuviéramos una proteína que necesita ser modificada post-traduccionalmente, no se va a poder producir así en bacterias. Por ejemplo, los anticuerpos, las inmunoglobulinas humanas, tienen glicosilaciones, ¿sale? Se le pegan carbohidratos. En bacterias yo podría producir la parte proteica del anticuerpo, pero no se va a glicosilar, por lo tanto no se va a plegar bien, por lo tanto no va a tener la función que debería tener, ¿vale? Entonces, pues sí, las bacterias son bonitas, son baratas, pero no pueden formar todo. Las levaduras ya son eucariontes, entonces tienen una ventaja, ya podrían producir proteínas eucariontes. Al ser eucariontes también pueden modificar posttraduccionalmente. Pero resulta que los patrones de modificación posttraduccional de las levaduras a lo mejor no son los mismos que los del humano. Entonces, si yo produzco una proteína humana en una levadura, no va a salir igual, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado, hay que hacer mucha experimentación. Hay otros sistemas de expresión que no vamos a tratar con detalle, pero por ejemplo, proteínas que tienen, o enzimas principalmente que tienen relevancia industrial, en procesos industriales, se pueden producir, por ejemplo, en células de hongo, o en células de planta, o en células de algas, ¿sale? Y con fines terapéuticos, bueno, pues podemos usar el cultivo celular, que es lo que les mencionaba hace rato, o recientemente se están usando células de insectos, ¿sale? Ahorita hay una investigación bastante importante de la producción de proteínas con- para vacunas en células de insectos, ¿sale? Se busca que la calidad de las proteínas sea la mejor, que los costos sean buenos y que los rendimientos sean buenos, ¿sale? Eso es lo que ahorita se está trabajando. Entonces no me voy a meter mucho a detalle, nada más vean el primer renglón de esta tabla. ¿Sale? Aquí nos dicen el costo global de la producción de proteínas recombinantes. Aquí le ponen biofarmacéuticos, pero bueno, son proteínas recombinantes en diferentes organismos. Dice que en bacteria producir proteínas recombinantes es un costo bajo. Uh-huh. En hongos es medio, en células de mamífero es alto, en animales transgénicos es muy alto y en plantas transgénicas es muy bajo. Entonces resulta que si yo modifico genéticamente a un animal para que produzca una proteína de interés farmacéutico, me cuesta mucho dinero. Pero si yo produzco o si yo modifico genéticamente una planta para que produzca una proteína de interés farmacéutico, no, me cuesta muy poquito. Entonces ahorita, más o menos el panorama en general en Latinoamérica es que estamos tratando de dejar los modelos animales como sistemas de expresión de proteínas, no solo por su alto costo, sino también por temas éticos. Y se está poniendo mucha atención en otros organismos como son las plantas. El único problema es que también hay toda una política antitransgénicos en la América Latina en la que no puedes modificar genéticamente una planta por todo el rollo que seguramente han escuchado, ¿no? Las plantas transgénicas no han sido bien aceptadas en general, eh, y no porque sean peligrosas biológicamente hablando, sino porque las empresas que produjeron los transgénicos al inicio
tuvieron políticas muy malas, manejaron muy, muy mal las plantas transgénicas, se volvieron, les ganó el capitalismo, entonces vendían carísimas las semillas, eran semillas que no se podían reproducir, y si algún productor lograba replicar las semillas, lo demandaban y lo metían a la cárcel, porque solo esa empresa tenía el derecho, digámoslo así, de venderte la semilla, ¿no? Entonces, pues unas políticas nefastas que aplicaron algunas empresas hicieron que ahora todo mundo vea mal la existencia de plantas transgénicas. Pero en la industria farmacéutica es una gran opción, ¿sale? Producir una planta que produzca a lo mejor un anticuerpo es el objetivo. Es interesante porque, por ejemplo, las plantas, evolutivamente hablando, no producen anticuerpos. Las plantas no tienen sistema inmunológico basado en inmunoglobulinas, pero hay cepas de plantas que han sido modificadas genéticamente para que expresen los anticuerpos y los glicosilen como lo haría un humano. ¿Cuál es la ventaja de producir anticuerpos en plantas, por ejemplo? Pues que uno podría desarrollar lo que ahora se llaman vacunas comestibles. En vez de tener que producir inmunoglobulinas o antígenos, ¿sale? En una bacteria o en lo que sea, luego purificarlos y luego ponerlos en una vacuna, pues si hay plantas que logran inmunizarte solo con comerlas, pues esto abriría un mercado, que es que ahora podrías inmunizarte solamente comiendo una planta que sería un alimento funcional. Pero bueno, hay todo un rollo ahí. Técnicamente hablando, ya podemos hacerlo, pero éticamente hablando, comercialmente hablando, administrativamente hablando, no, no se puede. No, hay muchas trabas, no, y las políticas en realidad no nos ayudan. Bueno, volviendo a nuestra bacteria. Nosotros en el laboratorio, o sea, ya que tenemos nuestra construcción genética y que queremos que la bacteria la exprese, pues lo que vamos a hacer es transformarla. Las bacterias de manera natural tienen tres mecanismos por los cuales pueden asimilar material genético del ambiente. O sea, las bacterias todo el tiempo están asimilando material genético del ambiente. Uno de esos mecanismos es la transformación. En la transformación, mi bacteria lo que va a hacer es que va nadando por ahí, identifica material genético, lo incorpora a su citoplasma y lo mantiene y lo replica de manera autónoma. A veces este material genético que incorpora del ambiente lo puede insertar a su genoma, ¿sale? Depende de la secuencia de esto, pero hay algunos plásmidos que son capaces de insertarse en el genoma de la bacteria. Entonces a la bacteria resultante le llamamos transformante. Luego, otro mecanismo que usan las bacterias es la transducción. En la transducción, esta es mediada por bacteriófagos. Cuando un bacteriófago infecta una bacteria, lo que hace es que inyecta su material genético y la bacteria hace copias de sus proteínas. Llega un punto donde hay tantos bacteriófagos en el citoplasma que la bacteria se lisa y esos bacteriófagos se liberan y traen dentro de su cápside, dentro de su envoltura, traen material genético eh, del bacteriófago, pero también pueden incorporar material genético de la bacteria que acaban de matar, ¿sale? El bacteriófago no es capaz de identificar qué material está encapsulando en su cápside. Simplemente cuando infecta, se empiezan a hacer copias y copias de su genoma, se empiezan a transcribir sus proteínas, entonces cuando se ensamblan las proteínas dentro del citoplasma, encapsulan DNA. Idealmente ese DNA, bueno, idealmente para el fago ese DNA pues corresponde a su genoma, pero a veces pueden incorporar material genético de la bacteria. Si este fago que tiene material genético de la bacteria infecta otra bacteria, ha sido un vector para transportar material genético de la bacteria que murió a la bacteria nueva. A este mecanismo se le llama transducción, es decir, transferencia de material genético mediada por fagos, ¿vale? Y el resultado es una bacteria transductante. Y finalmente hay otro mecanismo que se llama conjugación.
La conjugación bacteriana es algo que a las bacterias les encanta hacer. Se refiere a que las bacterias tienen un plásmido. Este plásmido tiene un nombre, es el plásmido F. Tal vez no es relevante, pero bueno, existe un plásmido F que dentro contiene genes que producen una estructura llamada el pili sexual. ¿Vale? ¿Qué es el pili sexual? Bueno, pues el pili sexual es una prolongación del citoplasma de esta bacteria. Este pili sexual tiene una función, fusionar los citoplasmas de dos bacterias. Entonces, esta bacteria tiene los genes del plásmido F. El plásmido F va a producir las estructuras para que se forme el pili sexual y entonces los citoplasmas de esta bacteria y de esta están conectados. A través de este pili sexual se transporta el mismo plásmido, ¿sale? El plásmido se transporta y llega a la nueva bacteria. Entonces esa nueva bacteria ahora es transconjugante. Ahora tiene el plásmido F que va a producir a su vez otro pili sexual para que esta nueva bacteria transmita el plásmido a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. ¿Sale? Este mecanismo de conjugación es súper interesante porque el plásmido F solo le confiere a la bacteria los genes necesarios para transportarse a la siguiente bacteria. Entonces es como un tipo de gen egoísta en el sentido de que lo que hace este plásmido es que no le confiere ninguna ventaja nueva a la bacteria, simplemente obliga a la bacteria que haga un pili sexual para que el mismo plásmido se pase a otra célula y esa nueva célula la obliga a que haga el pili sexual para que se pase a la otra célula y así, y así, y así, ¿sale? Entonces, a este mecanismo se le llama conjugación. En el laboratorio, cuando nosotros queremos modificar genéticamente una bacteria, podemos hacer in vitro cualquiera de estos tres mecanismos. Podemos transformar a las bacterias, podemos transducir a las bacterias y podemos conjugar a las bacterias. Todo se ha estandarizado para que se pueda hacer en el laboratorio. Lo que nos... El mecanismo, digamos, más sencillo para modificar a las bacterias es la transformación. Yo diseñé un taller para transformar bacterias y el protocolo es tan sencillo que bueno, lo han hecho niños, por ejemplo, ¿no? Entonces simplemente es hacer un choque térmico, cambiar a las bacterias de hielo a calor de golpe. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, pues las bacterias cuando cambian de temperatura drásticamente abren poros en su membrana y podemos incorporar el plásmido, un plásmido en particular. Entonces, transformo, es decir, le hago poros a la bacteria para que introduzca el material genético. En este caso es este plásmido, ¿vale? Y este plásmido, por ejemplo, produjo dos proteínas. La proteína, que es una beta-lactamasa, para que la bacteria pueda crecer en beta-lactámicos, y la proteína verde fluorescente. Bueno, las bacterias que son capaces de asimilar material genético del ambiente se llaman competentes, ¿vale? Entonces, una bacteria competente es una bacteria capaz de asimilar material genético del ambiente. In vitro, para lograr esto, tenemos que cuidar mucho las condiciones ambientales, densidad de medio de cultivo, es decir, cuántas células tengo por mililitro, temperatura, pH, nutrientes, etcétera. En la naturaleza hay muchas bacterias que pues son susceptibles a ser transformadas, es decir, que son competentes. Pero en el laboratorio nosotros las modificamos, digámoslo así, o las pretratamos para que se vuelvan competentes. Aquí está el instrumento, nada más para que lo vean. Esto es un electroporador. Entonces, básicamente lo que se hace es que en estas celditas se pone el medio de cultivo con las bacterias y así como en la electroforesis se le hace pasar una corriente eléctrica relativamente agresiva que haga que las bacterias pues se le hagan poros en la membrana para que le entre el material genético. La verdad de las cosas es que la mayoría de las bacterias se muere en este proceso, pero las sobrevivientes
o entre las sobrevivientes habrá algunas que hayan incorporado el material genético. Después eso lo ponía en un medio con antibiótico, por ejemplo, y así seleccionaba las bacterias que sobrevivieron y que recibieron el material genético. Esto es lo que les decía que hacía con los niños. Transformábamos no con un electroporador, sino con un cambio de temperatura brusco, pasar las bacterias de hielo a 42 grados y luego sembrar en plaquitas que tengan el antibiótico para seleccionar aquellas transformantes. No le quiero dar muchos detalles, digo esto, aunque creo que sí traigo mucha información de esto. Ya, lo último que les voy a platicar es, las bacterias que se utilizan para expresar proteínas recombinantes, es decir, proteínas que vengan de la tecnología del DNA recombinante, ¿sí? Las bacterias también están modificadas genéticamente. Por ejemplo, esta cepa de coli de aquí tiene en su cromosoma o en su genoma, tiene un gen de una RNA polimerasa T7. Esta es una RNA polimerasa que nos robamos de un virus. Resulta que hay un virus por ahí que tiene una RNA polimerasa muy buena. Nos robamos su gen, el gen del virus, se lo pusimos a esta E. coli y entonces ahora esta E. coli tiene una polimerasa buenísima que reconoce a los sitios promotores T7. Entonces ahora yo combino dos estrategias. Por un lado, modifico genéticamente a la bacteria para que produzca una proteína recombinante, la polimerasa T7, y por otro lado, la transformo con un vector de expresión que tenga el promotor T7. De esta manera yo me aseguro que esta polimerasa se una con mucha afinidad al promotor y todo el tiempo se esté transcribiendo el gen de interés. Así yo puedo obligar a la bacteria que produzca grandes cantidades de proteína, cantidades industriales de proteína, ¿sale? Las bacterias pueden hacer eso, pueden producir cantidades muy, muy grandes de proteína. En cambio, por ejemplo, una célula de cultivo humano, si yo la obligo a que produzca más de una proteína, voy a estar comprometiendo su viabilidad. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, la clase de cáncer. O sea, el humano apenas expresa tantito más una sola proteína, y ya se enfermó esa célula, ya se murió, se fue a apoptosis, ¿no? Las bacterias son mucho más robustas en cuanto a que pueden expresar una gran cantidad de una proteína sin morirse. Listo, y eso es todo. Nada más aquí veamos esta tabla de cuáles son algunas de las proteínas que se producen con fines farmacéuticos. Por ejemplo, podríamos producir de manera recombinante factores de coagulación para el tratamiento de hemofilia. O podríamos producir insulina, que es lo que les comentaba hace rato, para el tratamiento de diabetes mellitus. Podríamos producir hormona de crecimiento, que es una hormona peptídica, para la deficiencia, bueno, para los niños que tienen deficiencia de esa hormona. Eritropoyetina humana para el tratamiento de anemia, interferón alfa para la hepatitis B, C y cáncer, esto lo vamos a ver más adelante, o algunas proteínas antigénicas, ¿no? Es decir, algunas proteínas de un patógeno, por ejemplo, alguna proteína del virus de la hepatitis B, y entonces si yo inmunizo, si yo inyecto esta proteína a una persona, pues se va a inmunizar contra este virus. ¿Sale? Antes, por ejemplo, lo van a ver en Inmuno el siguiente año, lo que se hacía era atenuar al organismo patógeno. ¿Qué quería decir? Pues yo tenía un medio de, bueno, tenía al virus como tal, al virus de la hepatitis B, y lo tenía que desnaturalizar. Lo calentaba o le ponía algunos agentes químicos para que el virus perdiera su viabilidad. Y esos restos del virus yo los inyectaba a los pacientes, bueno, a las personas, para inmunizarlos, para que generaran inmunidad contra las moléculas del virus. Bueno, pues ahora no es necesario trabajar con tal virus. Ahora simplemente puedo producir ciertas proteínas de manera recombinante e inyectar con ellas a los pacientes y ellos pues van a desarrollar inmunidad contra esas proteínas. Se pueden producir anticuerpos, anticuerpos monoclonales. Este término
por ahora no lo vamos a tocar, simplemente quiere decir anticuerpos de estructura homogénea, ¿sale? Por ejemplo, para asma o artritis reumatoide. La proteína C para la sepsis, la beta-glucocerebrosidasa para la enfermedad de Gaucher. ¿Se acuerdan que en bloque 3 habíamos visto muchas enfermedades genéticas asociadas a la producción o al metabolismo de lípidos de membrana? En esa clase veíamos que una sola enzima, ¿sale? Dañada, era capaz de producir una enfermedad. Entonces, si a un paciente le falla una enzima, lo que se puede hacer es una terapia que se llama reemplazo enzimático. Esto quiere decir, yo identifico qué enfermedad tiene el paciente, qué enzima le está faltando, y esa enzima que le falta yo se la suministro. La tengo que producir de manera recombinante y se la tengo que suministrar al paciente. Este es el caso de la beta-glucocerebrosidasa, ¿sale? Por ejemplo, habíamos visto también en bloque 3 la fenilcetonuria, la alcaptonuria y la enfermedad de la miel maple. Estos 3 casos eran en los cuales fallaba una sola enzima del metabolismo de los aminoácidos. Si un paciente de casualidad tiene un defecto en una de estas enzimas, eh, va a desarrollar la enfermedad y nosotros lo que podríamos hacer es terapia de reemplazo enzimático. Si, si le falla una enzima y yo sé cuál es la enzima que le falla a mi paciente, yo la puedo producir de manera recombinante y se la puedo suministrar como terapia, ¿sale? De esa forma puedo compensar esa falla de mi paciente, ¿no? Bueno, eh, les muestro justamente la infografía que les decía hace rato de cómo se producía la vacuna de Pfizer. Bueno, entre otras vacunas, las vacunas que se usaron para la pandemia del SARS-CoV-2 son vacunas de RNA. Se les dio el premio Nobel en el 22, me parece, a los que desarrollaron estas vacunas de RNA. Las vacunas típicamente no son de RNA, típicamente lo que se inyecta a un paciente para inmunizarlo son proteínas del patógeno. Entonces, por ejemplo, bueno, si yo quisiera vacunarme, bueno, antes, por ejemplo, contra la influenza, ¿sale? ¿Qué es lo que hacíamos? Bueno, pues producíamos alguna proteína de la influenza, del virus de la influenza, se inyectaba al paciente, el paciente identificaba que esas proteínas eran ajenas al organismo y lo que hacían es que generaban inmunidad, una respuesta inmunológica contra esa proteína en particular. De manera que cuando llegara el virus de la influenza real, ya teníamos anticuerpos contra esa proteína, no contra todas las proteínas del virus de la influenza, contra una proteína en particular, la hematoglutinina, por ejemplo. Entonces, cuando llega el virus de la influenza, pues ya hay anticuerpos que lo combaten directamente, que lo reconocen a partir de una de sus proteínas. Entonces, típicamente lo que se hacía en las vacunas recombinantes era la producción de proteínas antigénicas. Pero la gran ventaja tecnológica, digámoslo así, de la producción de la vacuna de Pfizer fue que se producía un RNA, ¿sale? Entonces, en vez de inyectarnos la proteína del antígeno, se nos inyectaba un RNA para que nuestras propias células tradujeran a la proteína del antígeno, ¿sale? Esto era mucho más barato, ya no tenía que producir proteínas y luego purificarlas, que además tienen que estar extremadamente puras para inyectárselas a alguien. Aquí simplemente teníamos que producir RNAs, purificar el RNA, que es relativamente más fácil, y inyectarlo. Vean, aquí está el proceso. En un plásmido, este es el virus del SARS-CoV-2. No sé si ustedes lo saben, pero era muy famoso porque tenía estas espículas, estos piquitos. Estos piquitos son una proteína que se llama S. En la práctica de ayer estábamos viendo que, por ejemplo, un par de primers eran para amplificar el gen de la proteína S. Entonces, bueno, estructuralmente el virus tiene la proteína S cubriendo la cápside. Entonces, lo que se hizo fue que
se clonó el gen de la proteína S, es decir, cortamos el gen de la proteína S del SARS-CoV-2 y lo pegamos en un vector de clonación. Bueno, es un vector de expresión bacteriano. Entonces tengo una construcción que tiene el gen de la proteína S. Luego, tengo mis bacterias, E. coli en este caso, y lo que voy a hacer es transformar, por ejemplo, con choque térmico o con electroporación, voy a obligar a que las bacterias abran poros y se introduzca el material genético. Aquí es este paso, ¿sale? Se introduce el material genético a la bacteria. Luego la bacteria hago que produzca una gran cantidad de plásmidos, pero una cantidad gigantesca de plásmidos. O sea, hago litros y litros de medios de cultivo que estén llenos de bacteria, cada una produciendo decenas o centenas de plásmidos. Se lisa la bacteria, se liberan los plásmidos y lo que voy a hacer es transcribir el gen de la proteína Spike, de la proteína S. Entonces aquí tengo el plásmido o el fragmento del plásmido que codifica para la proteína S. ¿Vale? Bueno, me salté este paso. Aquí se salieron los plásmidos, se cortó con enzimas de restricción el fragmento de la proteína S, y ya que tengo el fragmento del gen de la proteína S, se transcribe, ¿sale? Se transcribe. Aquí dice se retrotranscribe, pero en realidad se transcribe. Es decir, este DNA se pasa a un RNA mensajero. En ese caso utilizo RNAs polimerasas in vitro, ¿sale? Entonces, es decir, tengo RNAs polimerasas puras, y hago que esas RNAs polimerasas sinteticen este mensajero. Lo que le voy a inyectar al paciente finalmente es este mensajero. El detalle es que yo no puedo inyectar el RNA así de fácil, porque el RNA va a ser cortado por RNasas, por nucleasas. Entonces se protegieron con unas nanopartículas, que son un tipo de vesículas, que encapsulaban el RNA y lo protegían de la degradación. Entonces, al final lo que se inyectaba, o lo que nos inyectaron, son estas nanopartículas que protegían al RNA y se fusionaban con la membrana citoplasmática de nuestras células para que este RNA se metiera a nuestros citoplasmas y produjéramos nosotros la proteína S. Entonces, un tipo de células de nuestro cuerpo reconoce que esa proteína es ajena y empieza a generar inmunidad. Estas células les van a ver el siguiente año, se llaman células presentadoras de antígenos profesionales. Y bueno, básicamente es que le metimos un RNA a esas células, se dan cuenta que esa proteína no es suya y entonces generan inmunidad, ¿sale? Así funciona la vacuna de RNA de Pfizer que nos pusieron. A ver, déjenme ver hasta dónde llegamos. Perfecto. Sí, vamos a acabar hoy. Entonces, otra de las tecnologías que se nos pide mencionar en el programa es la tecnología de la secuenciación. ¿Sale? Como se pueden imaginar, nosotros ahorita ya vemos un método de caracterización de ácidos nucleicos que es la electroforesis. Yo puedo con la electroforesis ver el tamaño de los fragmentos de ácidos nucleicos. Sin embargo, no puedo con esa técnica conocer la secuencia. Entonces, un personaje muy importante se llama Sanger, Frederick Sanger, desarrolló un método para poder leer la secuencia del DNA combinando PCR con electroforesis. Vean cómo lo hizo. Sanger decía, bueno, a ver, una polimerización in vitro requiere que tengas DNA molde, requiere que tengas un primer, y ese primer provee de un extremo 3' hidroxilo, y luego la DNA polimerasa entonces reconoce este extremo 3' hidroxilo y va a ir pegando nucleótidos hacia adelante, siguiendo obviamente la secuencia del DNA molde. Bueno, a Sanger se le ocurrió, ¿qué pasa si a los nucleótidos, ¿vale? ¿Qué pasa si a los nucleótidos les quito el oxígeno en el 3'? ¿Se acuerdan ustedes que necesitamos este hidroxilo 3' para que la polimerasa catalice el fosfodiéster de los siguientes nucleótidos? Bueno, si de casualidad tuviera un análogo de nucleótidos
que no tuviera oxígeno en el carbono 3', lo que va a pasar es que cuando la polimerasa ponga ese análogo de nucleótido, ahí se va a detener la replicación. Ya no puede avanzar porque ya no hay un extremo 3' hidroxilo para seguir catalizando el fosfodiéster. Entonces dijo lo siguiente: voy a poner en un tubito de ensayo lo que pondría para una PCR, ¿vale? Entonces en mi tubito voy a poner DNA molde, voy a poner primer, voy a poner nucleótidos, voy a poner DNA polimerasa, pero también voy a poner un análogo de una base. Entonces dijo, bueno, a ver, en este primer tubito voy a poner el análogo de la adenina o del adenilato, ¿sale? Voy a poner el análogo. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues el templado o el molde, ¿sale? Se aparea con el primer y la polimerasa empieza a chambear. Dice, ah, bueno, aquí está el extremo 3' hidroxilo. Enfrente de una C pongo una G. Enfrente de una T pongo una A. Enfrente de una A pongo una T. Enfrente de una A pongo una T y así se va, ¿no? Pero como ahora le puse un análogo de A, cuando a la polimerasa le toque poner A, puede ser que ponga el nucleótido correcto o que se equivoque y ponga el análogo. Si se equivoca y pone el análogo, entonces hasta ahí llegó la replicación. Entonces, ¿qué pasa en ese tubito? Vean, esta es la cadena que sintetizó la DNA polimerasa. Por aquí le tocó poner una A y no se equivocó, ¿vale? Puso el nucleótido correcto. Entonces siguió. Después le toca poner otra A y no se equivocó, puso el nucleótido correcto y entonces se sigue. Pero en la tercera A se equivoca. Entonces en vez de la A, pone el análogo de A. Y hasta ahí se detuvo la replicación. Otra polimerasa diferente, donde le tocó poner la primera A, no se equivocó, pero se equivocó en la segunda. Y otro diferente, otra ADN polimerasa diferente, se equivoca desde la primera. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que por puro azar voy a tener fragmentos de diferente tamaño, todos terminados en A. ¿Sale? Algunas polimerasas se equivocan en la primera que ponen, algunas en la segunda, algunas en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tengo en este tubo son un montón de fragmentos de DNA terminados en A. Y Sanger dijo, bueno, ahora en otro tubo independiente voy a hacer lo mismo, pero ahora voy a poner el análogo de C. Entonces voy a tener fragmentos de diferente tamaño, todos terminados en C. En el siguiente tubo voy a hacer lo mismo, pero con el análogo de G. Y en el último tubo voy a hacer lo mismo, pero con el análogo de T. Entonces al final en cada tubo tengo un montón de fragmentos de diferente tamaño, pero sé en qué nucleótido terminan. Al final dice, bueno, pues voy a correr una electroforesis. En el primer carril, pues corro los fragmentos del primer tubo, del segundo tubo, del tercero y del cuarto. Y entonces, ¿cómo es que eso nos permite secuenciar? Vean, aquí en esta electroforesis, yo sé que el fragmento más grande de todos es este que terminó en A. El que le sigue es este que terminó en G. Luego le sigue este que terminó en T. Luego este que terminó en C. Luego este que terminó en G. Luego este que terminó en A. Y así me voy. Yo puedo decir cuál es el más grande y cuál es el más chico y en qué terminaron. En otras palabras, estoy leyendo la secuencia de ese fragmento, de ese DNA molde, ¿sale? En la dirección de 3' a 5'. Yo estoy diciendo, ah, pues el fragmento más grande terminó en A, el fragmento que le sigue terminó en G, entonces van en esa secuencia. El que le sigue terminó en T, el que le sigue terminó en C. Y entonces yo puedo definir o establecer la secuencia de ese fragmentito. Entonces, este método, muy ingenioso, por cierto, me permite leer secuencias de ácidos nucleicos, pero tiene una limitación. Normalmente me permitía a lo mucho leer secuencias de 1000 pares de bases. ¿Qué significa eso? Bueno, que si por ejemplo yo quisiera leer la secuencia de un genoma bacteriano de 4 millones de pares de bases, y cada gel de electroforesis me permite leer 1000 de esos 4 millones, entonces necesito 4000 genes, 4000 geles, perdón, 4000 electroforesis
para poder leer el genoma completo de una bacteria. Y necesitaría muchísimos más geles para leer el genoma de un humano. Si el genoma de un humano es de 3.000 millones de pares de bases y por cada experimento puedo leer de 1.000 en 1.000, necesitaría 3.000 millones, necesitaría 3 millones de geles. 3 millones de geles, imagínense, 3 millones de experimentos independientes para poder leer el genoma del humano. Nadie en su sano juicio propondría leer el genoma de esa manera, pero hubo un loco al que se le ocurrió. Eso es el proyecto del genoma humano. En la lectura 1 que hicimos en este bloque, se habla de un tal Craig Venter, que justo dijo, voy a secuenciar el genoma del humano usando esta técnica. Entonces, ese loquito se puso a hacer fragmentos, hizo una biblioteca genómica del humano y se puso a secuenciar fragmento por fragmento, ¿sale? Este genoma. Le llevó más de 10 años. Le llevó más de 10 años, millones de dólares gastados y miles de personas trabajando todo el día para lograrlo. Bueno, en la actualidad ya hay métodos automatizados, son mucho más sofisticados, están basados en fluorescencia y la gran ventaja tecnológica que tienen es que puedo hacer este experimento de Sanger, pero en paralelo millones de veces, ¿sale? Entonces, si un experimento de Sanger me permite leer 1.000 pares de bases, pero yo puedo hacer ese experimento en paralelo millones de veces, entonces tengo miles de millones de secuencias, ¿sale? Es mucho más práctico. De hecho, podría secuenciar una parte del genoma humano en una noche, por ejemplo. Ahora que se vayan de vacaciones, les recomiendo ver en Netflix una serie que se llama Biohackers. Es una serie alemana. Eh, Hay un capítulo justo en el que secuencian un genoma humano en una noche, se supone, ¿no? Es de ciencia ficción, pero muchas técnicas son precisas, o bueno, se manejan de manera precisa, ¿no? Entonces, ahora que vieron biología molecular, seguro pueden apreciar mejor esa serie. Luego viene PCR, pero esa ya la platicamos el día de ayer, entonces, bueno, pues me la va a saltar. Y luego otra cosa que pide el programa que platiquemos es la hibridación in situ. Es otra técnica de biología molecular. ¿Qué es la hibridación in situ? Bueno, mm, yo puedo buscar un gen en particular si soy capaz de diseñar un primer complementario a ese gen. Vean este experimento. Aquí yo tengo una biblioteca genómica metida en estos fagos. Entonces, esta colección de fagos, bueno, pues tienen o contienen una biblioteca genómica, una parte del genoma de algún organismo. Lo que voy a hacer es hacer que mis fagos infecten a las bacterias, es decir, transducción, acuérdense, mediado por fagos, voy a decir que la bacteria fue transducida. Entonces, bueno, después pongo a crecer las bacterias en medio de cultivo, obviamente que tengan antibiótico para saber cuáles recibieran material genético de fuera. Aquí en la placa de Petri tengo un montón de colonias al día siguiente y sé que cada una de estas colonias pues tiene un pedacito de esta biblioteca. Ahora imagínense que yo estoy buscando un gen en particular de todos estos que están aquí. ¿Cómo sé cuál bacteria tiene mi gen? Bueno, pues lo que voy a hacer es diseñar una sonda, ¿sale? ¿Qué es una sonda? Es un DNA de una sola cadena que tenga una secuencia complementaria al gen que estoy buscando. Entonces yo diseño este DNA de una sola cadena y lo que hago es incubar a mis bacterias con esta sonda. La sonda es capaz de difundir por la membrana y si encuentra una secuencia complementaria en la bacteria, se va a quedar ahí unida, ¿sale? En este caso en particular, esta sonda se hibridó con material genético de esta colonia. En otras palabras, la sonda me está revelando cuál de todas estas colonias, cuál de todas estas bacterias tiene la secuencia complementaria a la sonda.
¿sale? Entonces me dice, aquí hay fluorescencia. Generalmente las ondas están marcadas con fluorescencia o con radioactividad. Entonces yo simplemente busco dónde está la fluorescencia o la radioactividad y ya sé cuál colonia tiene mi gen de interés, ¿sale? Hibridé una sonda in situ, por eso se llama así, la hibridación in situ. Hibrido una sonda con el DNA bacteriano y entonces busco justamente cuál de estas colonias tiene el gen. ¿Vale? Entonces básicamente así funciona. ¿Vale? Está súper interesante. Entonces yo puedo saber qué bacteria tiene qué gen con esta hibridación in situ. Existe una variante de esto que se llama FISH. FISH quiere decir hibridación in situ, pero fluorescente. Ajá. Entonces, bueno, la técnica es buenísima, se utiliza mucho en el diagnóstico. Por ejemplo, si yo estoy buscando genes de patogenicidad, bueno, pues podría diseñar sondas contra esos genes y podría saber qué, qué bacterias, por ejemplo, tienen ciertos factores de patogenicidad, ¿sale? Entonces, bueno, esa técnica es muy importante. Y otra técnica de la cual se habla en el temario es la hibridación, pero en algo llamado blotting. Fíjense cómo funciona esto. Denme un segundo, nada más. Déjenle modifico aquí. Perfecto. Fíjense cómo funciona esto del blotting. Aquí nos dicen primero, separa tus fragmentos de DNA. Imagínate que tienes una colección de fragmentos de DNA. Sepáralos por tamaño. Eso ya sabemos que se puede hacer por electroforesis. Entonces, tengo una colección de fragmentos de DNA, los separo por su tamaño en un gel de agarosa. Y ya, ahora, ¿qué tal que yo estoy buscando una secuencia específica? ¿Cómo puedo saber cuál de todas estas bandas tiene esa secuencia? Pues igual que como le hice con las bacterias. Diseño una sonda que difunda, bueno, en este caso era que difundiera las bacterias, pero en este otro caso sería una sonda que pueda parearse con estos fragmentos de DNA separados. Entonces, primero separo los fragmentos en función de su tamaño, luego los tengo que transferir, es decir, estos fragmentos, tengo que hacer una copia, digámoslo así, una fotocopia de mi gel de agarosa a un polímero que se llama nitrocelulosa, ¿sale? Esto es literalmente una copia, ¿sale? Los fragmentos de DNA están a la misma distancia, separados igual por tamaño. Este polímero de nitrocelulosa es incubado con la sonda y después simplemente tengo que buscar en dónde está mi sonda por radioactividad o por fluorescencia. En este caso en particular, ya encontré cuál de todas estas bandas se aparea con mi sonda. Entonces ya sé exactamente no solo cuál fragmento tiene esa secuencia, sino qué tamaño tiene ese fragmento, ¿sale? Entonces separo por tamaño, por electroforesis normal, y luego hibrido eh, in vitro con una sonda fluorescente o radioactiva, ¿sí? A esta técnica se le llama, um, esperen, es el Southern Blot. Es que luego me confundo. Este se llama Southern Blot, ¿sale? Eh, la técnica en general se llama blotting y no se traduce. Literalmente todos en español decimos blotting o decimos Southern Blot, Northern Blot, Western Blot, ¿sale? El Southern Blot en realidad se llama así porque el colega que diseñó la técnica se apellida Southern, o sea, como del sur, ¿sale? Eh, y después otros colegas dijeron, pues esta técnica también se podría usar no solo para buscar fragmentos de DNA, sino también para buscar fragmentos de RNA. Entonces dijeron, bueno, pues ¿cómo buscarías un fragmento de RNA? Exactamente igual. Vamos a separar los fragmentos de RNA en una electroforesis. El RNA se comporta igual en una electroforesis. Y luego vamos a poner sondas que hibriden, pero ahora con el RNA. Entonces, bueno, pues aquí está el proceso general. Aquí tengo un genoma, se digiere, se separan los fragmentos por su tamaño y luego se hibridan con sondas radioactivas para encontrar dónde está la secuencia que estoy buscando. Entonces, a grandes rasgos, el Southern Blot es para DNA, se llama Southern porque así se apellidaba el colega,
Y luego a otro colega que lo hizo para el RNA se le hizo chistoso llamarle Northern. Él no se apellidaba así, simplemente dijo, pues si el de DNA es del sureño, ja, el del RNA pues que sea del norteño, ¿no? Y le puso Northern Blot. Y otro colega más que dijo, bueno, pues vamos a hacer esto mismo para proteínas, pues se le ocurrió ponerle Western del oeste, ¿no? Entonces, es muy chistoso porque, bueno, pues ahora tenemos Southern Blot del sur, Northern Blot del norte, Western Blot del oeste y Eastern Blot del este. ¿Vale? El Eastern Blot es para lípidos, pero nadie, bueno, no mucha gente lo utiliza, entonces ni se pregunta. ¿Vale? Pero existe Southern para el DNA, Northern para el RNA, Western para proteínas e Eastern para lípidos. Aquí está otro diagrama que, bueno, nos dice igual cuáles son las técnicas. Vean, dijimos Southern Blot es para el DNA, ¿sale? Entonces yo puedo buscar fragmentos de DNA, Northern Blot para el RNA y Western Blot para proteínas. Entonces yo puedo mapear el camino de una proteína, por ejemplo. Si un organismo tiene el gen X, yo lo puedo saber en un Southern Blot. Ahora, puede ser que el gen X se transcriba o no se transcriba. Si yo quiero ver si se está transcribiendo, bueno, pues hago un Northern Blot. ¿Sale? Ahora estoy buscando su mensajero. Y puede ser que se transcriba, pero que no se traduzca. Para ver si se tradujo o no, ahora hago un Western Blot. ¿Sí? Ahora, en el caso del Southern y el Northern Blot, pues dijimos que eran con sondas de DNA que aparean con estos ácidos nucleicos. En el caso de las proteínas es diferente. Ahí no podemos hacer que una cadena polipeptídica aparee con otra, por ejemplo. Aquí el método de detección de una proteína es con anticuerpos. Producimos anticuerpos que reconozcan cierta proteína y el que va marcado fluorescente o radioactivamente es el anticuerpo. Entonces, si el anticuerpo reconoce a mi proteína, voy a ver mi marca fluorescente, ¿vale? Entonces, en Southern y Northern es con sondas y en Western es con anticuerpos. En Eastern también, pero les digo, ese casi no se usa. Entonces, el Western es súper popular. Con anticuerpos identificamos proteínas específicas y las revelamos. Y entonces puedo saber ahora sí si mi organismo tiene el gen X, si el gen X se transcribe y si el gen X se traduce. Aquí está lo mismo, es otro diagrama que representa lo mismo, el gen P, ¿no? Quiero saber si existe el gen P, pues un Southern Blot. Quiero saber si el gen P se transcribió, pues un Northern Blot. Y si quiero saber si el gen P se transcribió y se tradujo, bueno, pues un Western Blot, ¿sale? Así de fácil. Ok, y la otra cosa, la última cosa que nos pide ahí su programa son los microarreglos. Pero tengo que decirles que el programa la verdad es que no se actualiza con mucha regularidad. Entonces, mm, pues los microarreglos son populares, pero ya no tanto. Cada vez se están usando menos. ¿Qué es un microarreglo? El microarreglo se usa en un grupo de técnicas que se llaman transcriptómica. Es para ver RNAs transcritos, ¿sale? O sea, es como el Northern Blot, es decir, para ver RNAs. Bueno, se les ocurri' que pues un RNA eucarionte, ustedes recuerdan que tiene modificaciones posttranscripcionales. Una es que tenía el casquete en el 5', perdón, y otra es que tenía el poliA en el 3'. Entonces a alguien se le ocurrió, oigan, ¿y si hacemos un primer cuya secuencia sea polité? ¿Qué pasaría si hago un primer cuya secue'ncia sea polité? Pues se va a pegar siempre al poliA de los mensajeros. Si todos los mensajeros tienen poliA en el 3', el primer polité se va a pegar ahí. Independientemente de cuál sea la secuencia del mensajero, el polité se va a pegar aquí. ¿Y qué va a pasar? Pues si yo le pongo una DNA polimerasa, va a sintetizar un DNA complementario a ese mensajero, ¿sale?
esta cadena en azul, es decir, la DNA polimerasa sintetiza DNA complementario a este mensajero. A este DNA le llamo cDNA, es justamente DNA complementario, ¿sí? Se sintetizó a partir de un primer poli-T. Y este DNA ahora puede servir como sonda. ¿Qué significa eso? Quiere decir que ahora tiene una secuencia complementaria a un mensajero en particular. Si yo inmovilizo este DNA, ¿qué quiere decir movilizar? ¿Qué tal que yo pego este cDNA en una superficie y luego le hago pasar por ahí una mezcla, un extracto celular, por ejemplo, en el cual van un montón de mensajeros diferentes, ¿sale? Entonces, dependiendo de la secuencia de este cDNA, se van a pegar diferentes mensajeros y yo puedo evaluar la hibridación. Esto, en otras palabras, quiere decir, yo hago una colección de cDNAs de todos los mensajeros de la célula, ¿sale? Una colección de todos los mensajeros de la célula. Estos cDNAs los voy a poner en unos chips, ¿sale? Así se llamaban, tal cual, unos chips. Entonces inmovilizo diferentes cDNAs en cada uno de los pozos de este chip. Y estos chips permitían emitir fluorescencia de diferente color si había o no apareamiento. Entonces, por ejemplo, si hay apareamiento, si yo hago pasar por ahí la mezcla, un citoplasma de una célula, y hay apareamiento, se enciende uno de estos pozos, quiere decir que tengo RNAs mensajeros complementarios al cDNA que estaba en este pozo. En otras palabras, estoy midiendo qué genes están transcripcionalmente activos, porque estoy midiendo qué genes se aparean con la colección de cDNAs, ¿sale? A esto se le llama microarreglos. Entonces, tengo una superficie con un montón de pocitos, esto le llamamos el chip, y hay un montón de cDNAs inmovilizados. Entonces, pues cuando hago pasar una mezcla del citoplasma, por ejemplo, un extracto celular, si ese extracto celular tiene un mensajero X, ese mensajero se va a parear con su cDNA complementario y yo puedo ver esa señal. Entonces puedo medir cuáles genes están transcripcionalmente activos y cuáles genes no. Ajá. Entonces, ¿para qué se usan estos microarreglos? Por ejemplo, yo podía ver qué genes estaban encendidos en cierto momento del ciclo del desarrollo embrionario. Aquí, por ejemplo, pues tengo un pececito o algo así en el desarrollo embrionario, entonces puedo ver qué genes están transcritos en ciertas etapas del desarrollo. Así, por ejemplo, se describieron los genes HOX, ¿sale? Estos genes, los homeóticos, que justamente determinan la simetría corporal, pues se encienden en el desarrollo embrionario. Entonces, se habla, en esto de los microarreglos, se habla de encendido y apagado de genes. Se habla de que algunos genes en cierta condición se encienden transcripcionalmente y yo detecto sus mensajeros. O se apagan transcripcionalmente, entonces yo no veo a su mensajero. ¿Sale? De eso se tratan los microarreglos. Por alguna razón están metidos en el programa y de hecho en el examen que acabo de subir ahí al Classroom hay una pregunta de microarreglos. No le hagan caso, pues, pero hay una pregunta de microarreglos. Entonces los microarreglos sirven para eso, para medir transcripción. Y bueno, antes de irme al final, que ya por cierto se nos acabó el tiempo, eh, ahora hay una tendencia, o bueno, desde hace muchos años hay una tendencia a estudiar no de manera independiente un gen, un transcrito o una proteína, sino masivamente. Entonces, por ejemplo, en vez de secuenciar por Sanger un gen, la tendencia es a secuenciar masivamente genomas, ¿sí? Entonces, en vez de decir que estoy secuenciando genes, hablo de genómica. El prefijo omics u ómica se refiere a que estoy evaluando completos todos los genes de un organismo, ¿sale? Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de genómica, es que estoy estudiando con el genoma completo, ¿sale? No genes individuales, el genoma completo. Si yo hago secuenciación masiva de genomas, estoy haciendo genómica porque no estoy secuenciando un gen, estoy secuenciando genomas, ¿sale?
Entonces, genómica se refiere a eso, como la fuerza bruta, como en vez de estudiar genes individuales, estudiar todo de manera masiva, ¿sale? Y luego se inventaron también la transcriptómica, justo los microarreglos son una herramienta de transcriptómica. En vez de estudiar un transcrito como lo haría con el Northern Blot, lo que voy a hacer es estudiar masivamente todos los transcritos de la célula, ¿sale? Entonces, la transcriptómica es eso, estudiar masivamente todos los transcritos de la célula. Y los microarreglos son una herramienta de transcriptómica. Y también existe la proteómica, ¿sale? La proteómica, entonces sería, en vez de estudiar una proteína individual, como lo haría con el Western blot, la proteómica sería estudiar masivamente todas las proteínas de una célula, ¿sí? Entonces, digamos, se volvió muy popular ese enfoque masivo, en vez de genes, estudiar genomas, en vez de genómica, en vez de estudiar transcritos, estudiar proteomas, ¿sí? Y después hubo otros loquitos que inventaron la interactómica, la metabolómica, esa también es muy importante, esa no es de loquitos. La metabolómica sería estudiar todos los metabolitos de la célula masivamente también. Entonces hoy tenemos metabolómica, interactómica, quinómica, referida a las proteínas sinasas, etcétera. Inventaron un montón de ómicas random y es probable que las escuchen. Pero las clásicas son genómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica, ¿sale? Um, sí, todavía me quedan 2 minutos, bueno, 4. Entonces les voy a platicar de lo último. Esto ya ni está en su temario, esto ya es muy reciente. Es una herramienta de ingeniería genética. Resulta que ahora que se estudian masivamente las enfermedades, genómica, transcriptómica, proteómica, se han identificado qué genes pueden estar involucrados en qué padecimientos. Y muchos de estos genes tienen mutaciones, ¿sale? Entonces, ya hablamos de mutaciones, pero imagínense, una mutación de cambio de sentido podría hacer que una enzima deje de funcionar. Entonces, ¿cómo le haría terapéuticamente para corregir eso? Bueno, ahorita yo les hablaba del reemplazo enzimático. Si mi jantina hidroxilasa está mal o lo que sea, pues le inyecto jantina hidroxilasa al individuo, pero no puedo hacer eso todo el tiempo o toda su vida. Eventualmente, bueno, pues ya no va a ser suficiente. Entonces, lo ideal sería corregir el gen de la jantina oxidasa en particular, ¿no? O sea, si yo sé cuál es la mutación que tuvo, porque puedo secuenciarlo, pues puedo revertir la mutación. En bacterias esto se hace muy, muy frecuentemente, o sea, nadie se queja de que editemos el genoma de una bacteria, pero en humanos tenemos esta barrera que les comentaba. No es ético. ¿Por qué no es ético? Porque no tienes siempre control total de estos experimentos. Entonces, si tú estás corrigiendo un gen, puede que eches a perder otro y a lo mejor le produces cáncer a tu paciente, ¿no? Entonces, bueno, como el paciente se va a quejar, obviamente, le estás produciendo cáncer porque le prometiste una terapia, ¿no? Entonces, esto tiene todavía un candado, ¿sale? Un candado administrativo. Si ustedes vieron, por ejemplo, la película de Soy Leyenda, hay un montón de películas de esto, pero la de Soy Leyenda de Will Smith empieza con que alguien había descubierto con terapia génica cómo corregir el cáncer. Entonces alguien había diseñado una terapia génica para corregir el cáncer, usando un virus, por cierto. Entonces este virus lo que hacía es que reparaba las mutaciones. Ya vimos que los virus son mutágenos, entonces pueden generar mutaciones, pero resulta que este virus estaba editado genéticamente para corregir las mutaciones. Bueno, después se les corrige, bueno, curan el cáncer de mucha gente, pero después descubren que ese virus los volvía zombies. Y así es como empieza la historia. Eso de los zombies pues ya no tiene ningún fundamento científico, pero lo primero sí. Entonces, actualmente estamos buscando herramientas para modificar genes humanos sin que tengan consecuencias en otros genes, ¿sale? Y la única herramienta prometedora en este sentido
Sí, probablemente es la única, es CRISPR. Y es probable que hayan escuchado de esto y que sigan escuchando de esto en el futuro. CRISPR significa esto, Cluster Regularly Interspace Short Palindromic Repeats. Es un nombre terrible y horrendo. Significa en español algo así como repeticiones palindrómicas cortas interespaciadas regularmente en clúster. Bueno, ¿qué es eso? Es el sistema inmunológico de la bacteria. Habíamos dicho que las enzimas de restricción eran la respuesta inmune innata de la bacteria. Bueno, pues esta es la respuesta inmune adaptativa de la bacteria. Esto ya no está en su temario, entonces se los voy a platicar, platicadito y nos vamos, ¿sale? Vean, cuando la bacteria es infectada por un fago, dijimos, el fago inyecta su material genético, ese material genético se transcribe, se traduce y hace copias de las proteínas virales. En el mejor de los casos, cuando el fago inyecta su material genético, las enzimas de restricción identifican que no está metilado y lo degradan. Entonces el fago ya no infectó. Pero ¿qué pasa con esos fragmentitos del genoma que generaron las enzimas de restricción? Bueno, pues la bacteria los puede utilizar, ¿sale? Como alimento, pero en el sistema CRISPR lo que pasa es que esos fragmentos del genoma del virus se incorporan al genoma de la bacteria. ¿Qué sentido tiene esto? Por mucho tiempo la gente no se lo explicaba. O sea, ¿qué sentido tiene que parte de los genes del virus se inserten en el genoma de la bacteria? No tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, pues resulta que la bacteria guarda una colección de, de pedacitos de genomas de los virus que la han infectado. ¿Sale? La bacteria guarda cada uno de estos colores, es un pedacito de un genoma viral de alguien que intentó infectarla. Resulta que la bacteria se puede inmunizar, ¿sale? Así como nosotros cuando nos inyectan una vacuna, la bacteria guarda un catálogo de los virus que la infectaron a lo largo de su historia, ¿sale? O sea, recuerda quiénes la infectaron. Y luego, ¿cómo hace frente a eso? Bueno, pues resulta que hay una proteína que se llama Cas9, es una endonucleasa, ¿sale? Como las enzimas de restricción, es una enzima que corta DNA de doble cadena. Pero resulta que esta Cas9 es capaz de, o toma un pedacito de esta colección, toma un cachito de esta colección y se pone a patrullar. Cas9 es capaz de identificar genes complementarios a este pedacito de DNA. Entonces, dejamos que este DNA se transcriba, hace un mensajero policistrónico, ustedes ya saben qué es eso, y este fragmentito de RNA lo toma la Cas9 para irse a patrullar. Básicamente, Cas9 va a buscar en el DNA alguna secuencia que sea complementaria a su pedacito de RNA que le tocó. Si encuentra una secuencia complementaria, pues es porque encontró DNA viral, ¿sale? Está buscando secuencias complementarias a este DNA, a este RNA viral. Entonces, digamos que Cas9 se programa. eh, Toma un pedacito de este material genético en forma de RNA, entonces ya sabe que la secuencia complementaria de ese RNA es de un virus en particular. Entonces va buscando por ahí y cuando encuentra un DNA con secuencia complementaria a su RNA, lo corta. De esa manera evita la infección. Cas9 puede estar segura de que si hay complementariedad de bases es que corresponde a un patógeno que anteriormente ha infectado a la bacteria. Entonces esto es como una vacuna de la bacteria. La bacteria es capaz de recordar quién infectó anteriormente a ella o a sus ancestros. Cas9 toma esa información y va patrullando. Cuando encuentra DNA de doble cadena complementario, es porque este virus apareció nuevamente y sin pensarlo lo corta. ¿Sale? Entonces, esta es la respuesta inmunológica adaptativa de la bacteria. ¿Sale? La bacteria se vacuna, recuerda quién la infectó. ¿Sale? Es una respuesta inmunológica de memoria y exacerbada, extremadamente específica.
Bueno, pues a unos loquitos, iba a decir a unos loquitos, bueno, no, pero a unos investigadores se les ocurrió que si esta Cas9 era programable, o sea, podía identificar cualquier secuencia que le pusieran aquí con su RNA, pues se les ocurrió usarlo como herramienta biotecnológica y dijeron, bueno, pues qué tal que nosotros sintetizamos este RNA y hacemos que Cas9 vaya y corte lo que nosotros le digamos que corte. Entonces tiene dos ventajas con respecto a las enzimas de restricción. La primera es que es programable, o sea, no tengo que buscar en el catálogo de enzimas de restricción una secuencia en particular, sino que yo la puedo inventar, ¿sale? Yo le puedo decir a Cas9, ¿sabes qué? Ahora corta esta secuencia que te estoy pidiendo, ¿sale? Esa es la primera. Y la segunda es que las secuencias de reconocimiento son más largas. Las secuencias de reconocimiento de las enzimas de restricción eran 6 pares de bases, pero las secuencias de reconocimiento de la Cas9, de esta enzima nucleasa, son de 20 pares de bases, ¿sale? ¿Qué ventaja o por qué eso es una ventaja? Bueno, porque quiere decir que ahora Cas9 reconoce solo secuencias específicas de 20 pares de bases. La probabilidad de que se encuentre por puro azar 20 pares de bases en ese orden ya es mucho más baja que la que tenían las enzimas de restricción de encontrar su sitio. En otras palabras, Cas9 podría cortar una sola vez en un genoma humano, una sola vez. Entonces dijeron, esta enzima sí se puede usar para la terapia génica. Esta enzima, si corta una sola vez y de manera específica en el genoma del humano, esta sí se puede utilizar para la terapia génica, para revertir mutaciones que produzcan enfermedades. Y bueno, el resto es historia. Las dos investigadoras se ganaron el premio Nobel por la implementación de esta tecnología. Y bueno, pues ahora se promete que justo esta herramienta pues nos va a servir para curar enfermedades de origen genético en el futuro cercano. Listo, ya se nos hizo muy tarde. Entonces, con eso terminamos la clase del día de hoy y prácticamente terminamos el tema de ingeniería genética, bueno, de biología molecular e ingeniería genética. Salvo que tengan alguna duda, hemos terminado. ¿Tienen alguna duda? No, No, ninguna. profe. Bueno, pues estudien mucho, entreguen mañana su cuadro y nos vemos la siguiente semana en clase. Les deseo un buen fin de semana, que estén muy bien. Gracias, igualmente. Bye. Muchas gracias, Doc. Lindo fin. Igual, bye.